Te cuento que una gota de petróleo es capaz de convertir 25 litros de agua en no potable. Bueno, hoy Bueno, estamos de lujo, ¿verdad? Porque tenemos la compañía del doctor Eduardo Cotro de Win, quien es médico por vocación y oficio, como él bien ha dicho, poeta y escritor por llamamiento, productor por afán, primo mío y hijo de una de las personas más educadas, lindas que he conocido dentro de la familia, porque es mi primo. Así que así preséntalo es. tú, José Gregorio, que, ¿verdad? No, tú lo haces desde el corazón y los sentimientos. Y de verdad que te suena muy bonito. El doctor Eduardo Gotro de Win es médico en ejercicio, poeta, es narrador, dramaturgo, ensayista, miembro de la Academia Dominicana de la Lengua y el Instituto Duartiano, donde es considerado como un tratadista de la hermana del patricio Juan Pablo Duarte y Diez, la insigne Rosa Protomártir Duarte y Diez. Así que nada más y nada menos que tenemos un invitado de lujo hoy y por demás hermano de una persona a la cual apreciamos mucho que es Susana Gotró, una gran comunicadora e intelectual de nuestro país. Mm, bien. Gracias, José Gregorio. Gracias, Namirta. Es un honor y un placer estar con ustedes en esta tarde. Es la hora del té. Sí, estamos en hora de té y a propósito de que están aconteciendo muchas circunstancias en estos días en el tema de que nos ocupa hoy, vamos a hablar, doctor, cuéntenos un poquito Bueno, de el miércoles que viene, pasado mañana, se cumple un aniversario más de la partida, de la muerte de esa insignia dominicana, Rosa Protomártir Duarte y Díez, la hermana de Juan Pablo Duarte. El martes tenemos que recordarla, tenemos que conmemorar su partida, pero más que todo, recordar su legado, su obra, preservarlo, como precisamente se le llama a su obra el Nuevo Testamento de la historia de la República Dominicana. Y qué bueno, bueno que recordemos a Rosa, que retomemos su obra en estos momentos tan asiagos para el futuro de la nación, para el futuro de la patria, frente a la gran amenaza que se yergue allende de las fronteras. Nos quieren desdibujar, nos quieren endilgar todo un pueblo que una vez nos masacró, nos dominó y ahora nos está chupando poco a poco, porque el pueblo haitiano nunca ha cejado en sus intentos de una manera u otra de dominarnos, por las malas, con las armas antes o por las buenas, entre comillas, con su miseria, con su dolor, con sus enfermedades, con su carga social y económica. Hoy, Bueno, de verdad, es interesante el comentario que hace el doctor Gotró, más en el momento que nos encontramos con la situación de nuestros vecinos, la República de Haití y demás, situaciones que se tejen alrededor de esta circunstancia con la cual el pueblo dominicano siempre ha tenido que cargar un poco pesado. Es bueno también, me encanta cómo él rescata la obra de la señora Duarte y Diez, porque además en los tiempos modernos hablamos de equidad de género, algo que para que tú veas es histórico y que realmente ahora él lo trae a colación con la recordación de la obra de esta señora. Hablemos un poco de la obra de la señora Duarte y sí, Diez. porque Doña Rosa Duarte es más que una calle, porque la gente habla de Rosa Duarte, ah, no, la Rosa Duarte con Bolívar. No, señor. Rosa Duarte, hermana del patricio, tiene un legado y es el tema del doctor Gotro de Win. como muy bien José Gregorio dijo, una mujer que rompió con su época, una mujer que es prototipo de la buena feminidad, de una femenina buena, no radical, no fue contra los estatus
normales de la sociedad, de la familia. En cambio, sí fue en contra de las limitaciones que siempre le han puesto a la mujer. Y fíjate, si pasado mañana se cumple 134 años de su muerte, imagínate el tiempo cuando ella nació, imagínate todo lo que tuvo Rosa que hacer y no se limitó, no se sintió disminuida como mujer a hacer todo lo que hizo. Podemos dividir a Rosa como personaje en tres partes. Uno, la mujer. Otra, la política. Óigase bien, la mujer que ejerció la política en la segunda mitad del siglo XIX. En esa época. Y que luego trascendió. Y tercero, la mujer que dejó un legado como amanuense, como albacea de la obra de su hermano, de la obra de la Trinitaria, por la independencia y la libertad del pueblo dominicano. Entonces, si dividimos a Rosa en tres partes, en tres vertientes, entonces podemos analizarla en esos tres renglones. Vamos a abordarla desde el punto de vista político primero. Perfecto. La parte política de Rosa o el rol político, yo también lo divido en dos. Uno, la parte de política activa aquí en Santo Domingo, cuando aunado a su hermano, a toda la familia y al resto de los trinitarios, enfrentó la dominación haitiana. Y hizo de todo, desde actividades culturales, ayudando a organizar obras de teatro, lectura, actividades desde el punto de vista social, hasta, óiganlo bien, hasta forjar con sus manos plomos para la lucha independentista. Plomos. Rosa junto con un grupo de mujeres dirigidas por Tomás de la Concha, quien luego fue su prometido, Tomás de la Concha, el trinitario, cortaban las planchas de plomo del almacén de su padre, Juan José Duarte, las planchas de plomo que venían recubriendo las cajas de madera, donde venían las provisiones de Europa en los barcos. A esas cajas de madera la enchapaban en plomo para que no se mojara. Entonces, esas planchas de plomo, ellos las cortaban con tijeras especiales en tirillas y hacían enrollándolas bolitas de plomo. Con eso fue que se peleó originalmente. Aparte de el machete, la azada, los aperos de labranza, porque los dominicanos nos defendimos con todo. Vamos a decirlo así, como dirían los muchachos de ahora. Le dimos con todo a los haitianos aquella vez para podernos librar de ellos y poderlos vencer cuando ellos eran aproximadamente 10-1 en cuanto a hombres que luchaban y cuando aquel era uno de los ejércitos mejor armados del mundo y el mejor armado de toda América Latina. Entonces, Rosa hizo plomos con su mano, con sus manos. O sea, no fue un papel pasivo, fue un papel activo, determinante. Leonino fue una mujer arriesgada, fue una mujer de temple. Entonces, esa es la primera parte, la Rosa política aquí, que enfrenta a los haitianos, que lucha por armar todo el entinglado, junto con Juan Pablo y todo el resto de los trinitarios, el entinglado de la lucha para la independencia. La otra parte, la segunda parte de la Rosa política, de la activista política, es la Rosa que ya desterrada en Caracas, duró 43 años viviendo en Caracas en el destierro. Incluso muere allá en el exilio. Esa parte política la ejerce ella en su estadía en Caracas. ¿Y cómo la ejerce ella? A través de cartas. Se convierte en una escritora por cartas, mandando cartas que son piedras a la conciencia nacional. Ya la patria fraguada
pero envuelta en una lucha fratricida política atroz, en el cual los trinitarios como grupo político fueron desplazados y se enseñorean los grupos políticos más conservadores, dirigidos por Bobadilla en primer lugar y por Santana, pero Bobadilla era el gran cabecilla político de ese grupo. Entonces, Rosa no deja en luchar por la independencia y por la patria. Y cada vez que consideraba, mandaba una carta que era una piedra a la conciencia nacional. Le mandó cartas al presidente del ayuntamiento, le mandó cartas al presidente del Senado, le mandó cartas a diferentes presidentes de la República, en la cual los combinaba a defender la libertad, a ser justos y además a preservar el legado de la patria, que ella sabía que había costado mucho sacrificio, mucha sangre y mucho dolor, principalmente a los trinitarios, a la familia Duarte y Díez, que fue toda execrada, toda fue desterrada para morir en el exilio, porque no hubo ningún Duarte, ninguna persona de la familia Duarte que murió aquí en su patria. Entonces, wow. Esa mujer que no veja, que no cede de empuñar la pluma y a través de cartas que quedaron ahí, que son testimonios de su pensamiento y que además demuestran que era una mujer activista política, con ideas claras, que era una mujer de temple y que no era simplemente la hermana de Juan Pablo Duarte. No era una mujer pasiva, era una mujer de un gran pensamiento, de un gran valor y de un gran conocimiento desde el punto de vista político. Un ejemplo de la buena política en todos los tiempos, tanto para mujeres como para hombres. Porque la labor que ella dejó, que ella realizó y el legado que dejó, óigame, es un monumento al ejercicio de la buena política. Doctor Gotro, es interesante lo que usted dice del legado de Rosa Duarte, porque en los tiempos modernos hemos visto cómo la mujer tiene una posición protagónica en lo que es la política de hoy. Sin embargo, en esos tiempos, la política era netamente dominada por hombres. Entonces, vemos lo visionario de su legado, pero también la impronta que ha dejado reflejada en ciertas líderes que ahora mismo se encuentran en el tapete de nuestra vida nacional. Hablemos un poco del rol de la mujer de hoy en la política, comparado con el legado de Rosa Duarte. Mira, la mujer de hoy tiene un papel activo en la política, pero incluso prácticamente mendiga una cuota de participación que yo creo que es hasta cierto punto contradictoria, porque Rosa Duarte, Baltasara de los Reyes, María Trinidad Sánchez, Juana Saltaitopa, no mendigaron su lugar, no mendigaron una cuota, ellas se fajaron y se lo ganaron, y son mujeres que están en la historia de nuestro país, en la historia de la lucha por la independencia, en la historia de la lucha por la libertad de los pueblos de América y por la lucha de la libertad de la mujer, el reconocimiento que ellas se ganaron con su trabajo. Oye, entonces, ellas no mendigaron cuotas. Por otro lado, ellas se prepararon adecuadamente. Por otro lado, fueron mujeres ejemplos de la buena participación política. No hubo ninguna de ellas señalada, no hubo ninguna envuelta en ningún escándalo de corrupción, de política. De hecho, no hubo ninguna de esas mujeres que traicionaron a la patria ni traicionaron a los trinitarios. Ojo, de los trinitarios, solamente 3 no traicionaron la causa. Solamente 3 no traicionaron a Juan Pablo Duarte. Todos los otros trinitarios, aún los que están hoy en altos sitiales en la historia y que están ahí en el Panteón Nacional, traicionaron a los Duarte y traicionaron el pensamiento más puro en la libertad. Se pasaron al bando de Santana, coquetearon con la anexión, coquetearon
con venderle el territorio de Samaná a los Estados Unidos, coquetearon con Francia. Sin embargo, de las mujeres que participaron en la independencia, ninguna se manchó a sí misma. Un ejemplo para la mujer de hoy. Hoy que vemos incluso ministras de la mujer, ministras destituidas, cuestionadas por escándalos, por corrupción, por juego de poder, por abuso de poder. Y además, mujeres que se ponen al lado de las causas más cuestionables. Un ejemplo es ahora mismo lo que estamos hablando, el acoso que tiene la República Dominicana frente a la comunidad internacional y frente al acoso de Haití. Yo no he escuchado ninguna de las mujeres políticas, ni del gobierno ni de la oposición, incluso algunas que pretendían ser presidente de la República. Ninguna se ha referido al problema. Ninguna ha tenido la valentía de tocar el tema. Porque es un tema muy pesado. Además, a la mayoría realmente creo que no le da el conocimiento de la historia, no le da el compromiso con las buenas causas, no tienen claro esos ejemplos, el de María Trinidad Sánchez, el de Baltasara de los Reyes, el de la misma Manuela Díaz, el de Rosa Portomartín Duarte y Díaz, solamente para mencionar algunas de esas grandes mujeres, que son ejemplos, no solamente para la mujer dominicana, sino para la mujer de toda Latinoamérica, de toda América, de todo el mundo y de todos los tiempos. Bueno, lamentablemente la mujer en esa época, bueno, por lo visto era más íntegra y fiel a lo que era la causa y ahora se ha querido igualar al hombre. Entonces, lamentablemente, hay, hay, hay algunas que sí están, que son sin tacha, vamos a decir que tienen una trayectoria no cuestionada, pero eso es algo para pensar. ¿Qué otras, a propósito de aniversario de la muerte de Rosa Duarte, vamos a seguir conversando sobre su legado, sus obras? Adelante, doctor Gotro, con la Bueno, respuesta. la otra parte que quiero agotar es la tercera, que es la parte de escritora amanuense y albacea de la obra de Juan Pablo Duarte. Rosa, no contenta, no satisfecha con su labor de política activa, siendo parte de la Trinitaria, siendo parte de la lucha contra los haitianos por la liberación, por lograr independencia, y luego ya en Caracas, a través de las misivas, a través de las epístolas que mandó y que quedaron plasmadas para siempre, que están en su obra, que están en todos los archivos, ella empuñó la pluma de una manera trascendental, de una manera imperecedera. Fue la única mujer de las independentistas, fue la única mujer de toda la lucha patria que escribió y que dejó una obra. Incluso, si vamos a los trinitarios, solamente dos escribieron, Serra y ella. Por lo tanto, ella, sin ser parte activa, directa de los trinitarios, sin ser de los primeros trinitarios, es, fuera de Serra, la única que escribe. Pero comparada con la obra de Serra, la obra de Rosa Portomartín Duarte y Díaz es monumental. Le llaman el Nuevo Testamento de la historia dominicana. Es como si dijéramos que todos los otros escritos de los grandes cronistas, de los cronistas de India y de los historiadores iniciales, es el Viejo Testamento y este es el Nuevo Testamento. Todos los escritores, todos los historiadores que quieran estudiar o quieren escribir de la independencia, de la Trinitaria, del trabajo y la labor de Juan Pablo Duarte, tienen obligatoriamente que beber de esta fuente, porque es la fuente y más grande, inmensa que existe. Por lo tanto,
Rosa se convierte en una escritora amanuense. ¿Qué significa esto? Que ella toma los escritos de Juan Pablo y toma además la memoria de Juan Pablo prestada y escribe con lo que se llama la memoria vicaria. Con esto, ella escribe esta obra. Por lo tanto, para mí, debe ser considerada como una protohistoriadora, debe ser considerada como una historiógrafa de la patria y como una escritora de todas las escritoras que florecieron, que vivieron en la segunda mitad del siglo XIX en América Latina. Rosa sobresale por la labor de su escritura, por el impacto de su obra, porque el resto de las escritoras de otras naciones, porque aquí no hubo en esa parte del siglo XIX una escritora como ella, ninguna tampoco. Ella sobresale porque las otras lo que escribieron fue ficción, lo que escribieron fue narrativa, novelas, diarios. Y Rosa escribe un tratado de historiografía, de historia, y se atreve a plasmar los acontecimientos de manera cronológica de la independencia y la formación de la Trinitaria. Por lo tanto, la labor de Rosa es inconmensurable cuando uno la inserta en el concierto latinoamericano y cuando uno la evalúa dentro de todas las mujeres que tuvieron una labor preponderante en toda América en la segunda parte del siglo XIX. Bueno, doctor Gotro, como sabe, el tiempo en televisión nos traiciona y debemos ir a la pausa, pero agradecemos mucho su presencia con nosotros y necesitamos 1, 2 o 3 programas con usted para poder reseñar una obra tan admirable como la de Rosa Duarte. Así que gracias por habernos acompañado en este té del día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias. Y siempre a su disposición. Gracias, doctor Gotro. Bendiciones.